tenía aproximadamente 180 metros. Era bastante alto. Y según las profecías judías, decían que el Mesías de Dios vendría y se colocaría en aquel sitio, y desde allí se proclamaría el Mesías Salvador, el Mesías Gobernador. Era parte de la tradición de los judíos. Por eso Satanás lleva a Jesús para ponerle allí en tentación, para que él rompiera el esquema del propósito de Dios como un siervo sufriente al venir a la tierra, y cumpliera las expectativas egoístas de los judíos con un príncipe militar que les gobernara y les volviera a un reino como el reino del rey David. 3 tentaciones sumamente ¿qué? Tentaciones ¿qué? Tentadoras. Aquí los tengo. Por favor, colocadme el PowerPoint. La Biblia dice, hermanos, que Jesús, después de estos 40 días, demostró la victoria que Adán no pudo tener en el huerto del Edén. Situémonos en 2 panoramas. En el huerto del Edén estaba lleno de hermosura, estaba lleno de verdor, estaba lleno de animales, estaba lleno de un ambiente propicio para que el ser humano obedeciera a Dios. Sin embargo, Adán y Eva fracasaron en este cometido y le dieron la espalda al Señor. Ahora dice la Escritura, el nuevo Adán va a otro escenario totalmente ¿qué? Diferente, como era un desierto. Dice la Escritura, no había nada. En el pasaje de Marco habla que habían fieras. Se pensaba que en los desiertos era donde habitaban los espíritus malos. La tradición judía lo decía de tal manera que cuando se hablaba de desiertos, se hablaba de lugares inhóspitos donde el mundo espiritual gobernaba a sus anchas. En un ambiente hostil, la Biblia dice que Jesús fue victorioso de esa tentación. En ese plano, el ser humano tenía que recuperarse. El primer Adán, dice la Escritura, cayó, pecó, fracasó, le dio la espalda a Dios. Y el nuevo Adán, dice la Escritura, tuvo victoria y nos restauró a una nueva vida en Cristo Jesús. Dice la Escritura, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. En el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Marcos, la Biblia nos dice que Jesús no fue tentado solamente en el último día, sino que durante los 40 días Jesús estuvo siendo ¿qué? Tentado en todas las cosas y en todas las áreas que el ser humano como ser humano puede llegar a ser tentado. Sin embargo, dice la Biblia que fue tentado pero sin pecado. Tuvo la victoria frente a las tentaciones que vinieron delante de él. Y dice aquí la Escritura que en virtud de que Jesucristo tuvo la victoria, nosotros los que somos de Cristo podemos tener victoria en nuestras tentaciones. Amén. ¿Te sientes fuerte frente a las tentaciones que vienen a tu vida cada día? Y no estoy hablando después de 40 días de ayuno y oración, sino las que vivimos cada día de nuestra vida. Lo que dice este versículo en el libro de Hebreos es: acerquémonos confiadamente a Dios, porque Él fue también ¿qué?
tentado y tuvo victoria, y Él nos puede dar victoria frente a nuestras tentaciones. Que Él tuvo victoria. Acerquémonos confiadamente, porque Él es el que nos puede dar socorro en medio de las tentaciones que sufrimos en nuestra propia vida. Jesús fue tentado como hombre, y dice la Escritura que tuvo la victoria. La obra de Cristo ha permitido que todo lo que Satanás había logrado a través de la desobediencia del hombre fuera quebrantado. Por eso la Escritura dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El propósito de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo fue desbaratar todo lo que el diablo construyó a través de la desobediencia y del pecado de los hombres en toda la historia de la humanidad. Jesucristo llegó allí a ese desierto, pasó 40 días, sufrió todo tipo de tentaciones, pasó por todas las dificultades que cualquier ser humano en cualquier tiempo puede pasar, y tuvo la victoria. Y a partir de ahí nuestro Señor Jesucristo empezó ese trabajo de deshacer todas las obras del diablo, todo ese tejido que había construido el ser humano, inspirado por la tentación y el pecado que había detrás de ellos en la persona de Satanás. La tentación es una combinación de necesidades reales y dudas lógicas que provocan un deseo inapropiado, que solo podemos superar cuando conocemos y aplicamos las Escrituras. ¿Cuántos en la vida hemos sido tentados? Amén. Bueno, hay hermanos que gracias a Dios nunca han sido tentados. La Escritura dice que si a Jesús el enemigo se atrevió a tentar, ¿cuánto más a nosotros? El enemigo es atrevido, quiso acabar el propósito de Dios en la persona de Jesús, y sin embargo Jesús tuvo la victoria. Y los seres humanos también somos tentados, y la tentación es cuando, dice la Escritura acá, la combinación de necesidades reales y dudas lógicas que provocan un deseo inapropiado, que solo podemos superar cuando conocemos y aplicamos las Escrituras.